¿Está grabando? Sí. Entonces, acá en este lugar vamos a acercarnos un momento. Listo, entonces miremos que acá tenemos lo que es. Ya le dimos instalar, desinstalar software. Vamos a venir acá donde dice servicios de red, ¿cierto? Y en servicios de red observemos que acá tenemos servidor de HCP. Está servidor DNS, navegador de edad, ¿sí? Pero estamos con servidor de HCP. ¿Listo? Entonces, esperamos un momento a que nos cargue el equipo. Si quieres se acerca para que le quede más fácil esto. No, no me arrojó error. Pues no se preocupen. Si les arroja error, no les arroja error. Cuando los ingrese hasta esta sección, estamos bien, ¿sí? Entonces, nos dice asistente del servidor de HCP 1 de 4. Estamos en la selección de tarjeta. Resulta que cuando hablamos de la selección de tarjetas, estamos hablando de la selección de tarjetas, ¿sí? de HCP. O en este caso, de tarjetas de red. ¿Listo? Bueno, ya que tengo acá el micrófono, estoy grabando un video, pues para que nos quede el audio ahí grabado en el video, pero entonces les funcione también el video. Bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a configurar el equipo según la tarjeta de red que se encuentra en estos momentos en el equipo. Hago referencia. Bueno, entonces miremos, ¿listo? Entonces acá en esta selección de tarjetas nosotros vamos a seleccionar la tarjeta de red donde va a actuar el servidor de HCP, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ya lo borré. En el segundo caso, el servidor de HCP actuaba, ¿sí? de ahí para abajo en la red. Entonces ahí le debe registrar dos tarjetas, ¿cierto que sí? Sí, pero en este caso nosotros actuamos, este es el servidor, ¿cierto? Y acá está el router. Y esta es el cliente 1, el cliente 2, ¿sí? Entonces de esa forma actúa de aquí para abajo el de HCP. ¿Listo? De esta otra forma, por ejemplo, acá tenemos el router, ¿sí? Acá tenemos el switch, acá tenemos el servidor, acá el cliente 1, acá el cliente 2, acá el cliente 3. ¿Listo? De esta forma, este va a actuar sobre toda la red. De esta forma, ¿sí? Entonces acá, este equipo si se quiere conectar al router o este equipo si se quiere conectar al router, al router lo van a poder hacer, ¿sí? Pero no hay forma de configurar que tenga que pasar directamente, o sea, que tengan que obligatoriamente ir al servidor para llegar a... Sí, lo podemos configurar y allá es a donde vamos. ¿Listo? Entonces, acá nosotros seleccionamos con cuál tarjeta de red, ¿sí? Vamos a manipular lo que es el DHCP. ¿Listo? Entonces nosotros seleccionamos la tarjeta y acá tenemos dos botones, uno que dice seleccionar, entonces le decimos acá Pero seleccionar. en el caso que me salgan dos tarjetas, las identifico, las diferencio por la IP, ¿cierto? Sí, por la IP. Ustedes pueden diferenciarlas por la IP. Por ejemplo, simplemente le dejan el cable conectado a una de las dos tarjetas, ¿sí? Y obtienen direccionamiento IP, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pueden... ¿Dónde configuramos la IP? Esa es mi pregunta. ¿Dónde? ¿Cierto? En dispositivos de red, ¿cierto? Bueno, ahí nos muestra una lista de tarjetas. ¿Recuerdan? Y dentro de esa lista, ustedes seleccionan una de las dos y la configuran. Y pueden configurar las dos tarjetas, por ejemplo, con dos IPs diferentes. ¿Sí? Y entonces la IP que funcione es la IP ¿sí? que está conectada directamente. ¿Listo? Por ejemplo, pueden simplemente dejar conectada una IP, una tarjeta. ¿Sí? Bueno, luego miramos esa parte para ampliarnos ahí. ¿Listo? Acá en este caso seleccionamos la tarjeta. Al seleccionarla le decimos acá seleccionar, ¿sí? Y nos marca acá una pequeña X donde dice seleccionar. Miren, sin la X, con la X.
¿Sí la ven? Luego de esto, observen que acá tenemos una sección llamada abrir cortafuegos para las interfaces seleccionadas. ¿Sí? Estar- ¿Sí puede trabajar acá en esa parte? ¿Sí? ¿Cuánto saldría siendo? Ah, 20. No, sí, sí, ingresan todos. No, siga. No, no, tranquilo, siga. De HCP. De HCP. Buenas. Listo, entonces acá le vamos a dar clic. Esto, profe, qué pena, es que ya tengo dos equipos en línea, entonces que no me los vayan a pagar, que es el detalle. Bueno, sí, acá le decimos abrir cortafuegos en las interfaces seleccionadas, ¿sí? ¿Listo? Y luego acá le vamos a decir en la parte inferior, siguiente. ¿Cómo se llama? Primero, el cortafuegos, ¿sí? Abrir cortafuegos para las interfaces seleccionadas. Recuerden, seleccionar la tarjeta y abrir el cortafuegos. ¿Listo? ¿Listo? Y acá le decimos siguiente. ¿Sí? Abrir cortafuegos para las interfaces seleccionadas. ¿Alcanzan a leer bien ahí, no? Ah, pero No alcanzaba a leer desde que empezó la clase, yo no veo nada. ¿usted no puede ver nada? No alcanzo a ver nada. ¿Y con la lupa se alcanza a ver? Ah, ¿sí? Bueno, acá le vamos a decir luego de esto, siguiente. Les aparece algo como esto. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos unas formas. Entonces miremos. Acá nos dice nombre de dominio, IP del servidor de nombres primario, IP del servidor de nombre secundario, pasarela predeterminado llamada router. ¿Sí? Entonces, el nombre del dominio. ¿Cuál sería en este caso el nombre del dominio de ustedes? El mío sería Gallardo. Gallardo, ¿cierto? Por ejemplo, el mío se llama, ¿cómo fue que le colocamos la clase pasada? ¿Jonathan? Creo que el dominio fue jonathan.si.co. Ustedes deben colocar acá el dominio que ustedes asignaron. Por ejemplo, gallardo.qué? .si.co. ¿Su dominio? Por ejemplo, ¿y su dominio? Entonces ahí colocamos el dominio. IP del servidor de nombres primario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la IP del servidor de nombres primario? O mejor dicho, ¿cuál es la IP del DNS? ¿O cuál es la IP de este equipo? ¿Sí? Como este equipo va a ser el servidor DNS de todos los equipos dentro de la red, ¿cierto? De todos los equipos dentro de la red, entonces debemos colocar acá la IP de este equipo. Entonces colocamos acá la IP del equipo, ¿cierto? Perdón, es ifconfig. Listo, entonces, en mi caso, la IP es 192.224.6.50. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí? Entonces, acá colocamos la IP del equipo. Miren, 192.224.6.50, la IP de este equipo. IP del servidor de nombre secundario, no lo vamos a dejar. No tenemos por ahora servidor de nombre secundario. Pasarela predeterminada, o sea, el router, ¿sí? Entonces, el router va a ser el siguiente: 192.224.6.1. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan del señor router, no? Bueno, observemos. Luego de esto, le vamos a dar clic en siguiente. Y nos aparece esta ventana. ¿Sí? Entonces, en este caso, en esta ventana,
Observen que acá nos dice primera dirección IP, última dirección IP. Acá es el rango de direcciones IP. ¿Bien? Entonces, acá en este caso nos habla de la primera dirección IP y de la última dirección IP. Entonces coloquemos un rango, por ejemplo 192.224.6.60, por ejemplo, hasta la 192.224.6.150. Es más, no es de la 60 sino es de la 100. A ver, desde la 100 hasta la 150. ¿Listo? Entonces tenemos el rango, que la primera va a ser 100, después 101, 102 y así sucesivamente hasta llegar hasta la 150. ¿Bien? Ese es el rango. Tiempo de asignación. Es el tiempo que va a durar nuestros equipos en la red con esa dirección IP. Por ejemplo, acá nos dice que está predeterminado, ¿sí? 4 y en unidades está en horas, ¿sí? Y el tiempo máximo es de 2 días. Vamos a cambiar estos valores, por ejemplo, que sea el tiempo predeterminado 5 días a la semana, o sea 5 días, ¿sí? Y el máximo que sea de 7 días. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que lo mínimo que va a durar un computador con una dirección IP asignada son 5 días. Y lo máximo que puede durar con la misma dirección IP son 7 días. ¿Sí? Pero imaginemos también que sean los portátiles que ingresen a la red. Entonces no podemos dejarle 5 días a esa dirección IP, porque si llegan más computadores, esa dirección IP va a estar ocupada durante los 5 días para ese equipo. ¿Sí? Y si ese equipo no vuelve más, entonces esa dirección IP está ocupada hasta que no se pase el tiempo predeterminado. Entonces lo podemos dejar perfectamente en 4 horas. ¿Cierto? Por ejemplo, para que a las 4 horas, ¿cierto? Entonces revise exactamente, cambie las direcciones. Si no está asignada, entonces la reasigne. ¿Listo? Y el máximo lo podemos dejar nuevamente en 2 días, por ejemplo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ahora ¿cierto? Acá le vamos a dar clic en siguiente. Ahora nos pide, ¿sí?, un tipo de inicio. Observen que acá el inicio nos dice durante el arranque o manualmente. Acá está, durante el arranque o manualmente. Entonces nosotros acá vamos a seleccionar durante el arranque. ¿Esto con qué objetivo? Que cuando mi equipo inicie, se arranque automáticamente el servidor de HCP. Profesor, si le digo manualmente, lo hacemos solamente por comandos. ¿Sí? Si le decimos manualmente, en este caso no va a arrancar automáticamente cuando encendamos el computador, sino tiene que arrancar cuando nosotros le oprimamos el comando para que inicie. No sé si se acuerdan pronto de los comandos del DNS, que inicia con service y al final termina en status, ¿cierto? Algo parecido. Exactamente, durante el arranque. ¿Listo? Luego de esto le vamos a decir acá, clic en terminar. Buenos días, siga. Listo, entonces le damos clic en terminar. Sí, estoy haciendo un video. ¿Se nota? Yo lo voy a montar a YouTube y para que todos lo vean, para que sea chévere. Ay, todos me están escuchando. Bueno, sigue grabando. ¿Sí? Luego de esto ya tenemos el servidor de HCP asignado, ¿cierto? Gracias. Y me faltaba la T. Entonces, miren, por ejemplo, service, ¿sí?, DHCPD status. Miremos que ahora estamos mirando el estado del servidor, ¿cierto? Sí. O service DHCPD restart. Y ahí reinicia el servidor. Bien, iremos nuevamente a ver el status, ¿cierto? O le colocamos, en vez de restar, vamos a decirle stop para detenerlo, stop. Y miremos el estado. Entonces acá nos dice, por ejemplo, que está inactivo o muerto. Bien. Ahora miremos otro, por ejemplo, RC DHCP start, por ejemplo. ¿Cómo? Ah, gracias.
DHCPD. Start. Y observen que acá nos está, ¿sí?, iniciando el sistema. Ahora miremos, por ejemplo, status con el RC DHCP, ¿sí? Y nos muestra el estado. Y observen que acá nos dice que está funcionando, corriendo, ¿cierto? Entonces tenemos los comandos. Jóvenes, vamos a pasar a los equipos, vamos a configurar, pero